Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Varonautas, bienvenidos a un episodio más de... Prometido, queridos varonautas, les dijimos que íbamos a estar haciendo un seguimiento muy puntual de todo el devenir del mandato de Mr. Donald Trump, y justo antes de que tome posesión se nos hace muy congruente hacer un análisis y una evaluación en cómo tomó Biden, cómo está entregando Biden, cómo recibe Trump, y a partir de ahí va a partir de nuestro análisis semana a semana y cada que podamos sobre las trompadas y cómo viene este próximo mandato. No se pierdan esta nueva sección a las trompadas en cada madrugadora, en cada expectativa semanal, ¿no, Poncho? Correcto, querido Carlitos. Y el primer dato de los que nos solicitaron ahí en el buzoncito que les pusimos fue el crecimiento económico en los Estados Unidos. Correcto. Tenemos que evaluar que el mandato de Mr. Donald Trump comenzó, el primer mandato obviamente, comenzó de una forma tranquilita y que después tuvo un descalabro muy fuerte, que entiéndase como el lockdown por el confinamiento del coronavirus. ¿Correcto, Carlitos? Sí, esto del COVID pues, nos partió fuerte a todos, ¿no? Esto fue a nivel mundial. Recordemos que tras el confinamiento, en el primer... acuérdense que esto es... en México también se mide por trimestres, pero es típico, ¿no? En Estados Unidos, los famosos quarters, ¿no? Incluso cuando damos reportes, son reportes trimestrales. Claro. En fin, el primer trimestre después del confinamiento por COVID, el GDP, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, cayó más allá del 5%. El primer trimestre, ¿no? Y el siguiente, que santo madrazo, porque cayó un menos 30% el crecimiento económico. Correcto. Obviamente motivado por toda la supresión de comercio. Ya no había gente en las calles, ya no había nadie trabajando, no había ni oficinas. Nada. Entonces fue cuando cayó abruptamente, y ese es uno de los mayores méritos que tiene el mandato de Donald Trump. Obviamente no la caída, sino levantarse y reponerse a ese ritmo que lo hizo, fue algo realmente digno de admirarse. Y que la caída no es su culpa, ¿no? Sí, ya lo hemos dicho en varias madrugadoras, lo hemos hablado con Arturo. Por ejemplo, cuando dicen que México, pues obviamente no puedes comparar el crecimiento de un periodo con pandemia a uno sin pandemia. Recordemos que en México no habíamos tenido una pandemia. Si acaso la influenza, recuerdo, estaba Felipe Calderón y fue una semana de encierro, algo así. Y no lo podemos comparar con el COVID, que a Estados Unidos les tiró el PIB casi 30%. Acto seguido, Estados Unidos da los apoyos, etcétera. Y el siguiente trimestre, el siguiente quarter, después de caer casi 30%, porque no llegó al 30%, Poncho, varonautas. 29, 28 por ahí. Ándele. El siguiente trimestre, la economía, el GDP creció 30 y tantos por ciento, 35, 40%, una bestialidad. Y esto solo le tomó un trimestre, ¿cierto? Y recordemos, queridos varonautas, se los hemos dicho en otras transmisiones, sobre todo de madrugadoras, que hubo un fenómeno muy interesante. ¿Quién fue el que nos levantó todos los índices en el mercado bursátil? Obviamente fue el fenómeno de las grandes tecnológicas. Correcto. Porque a pesar de estar en el encierro, ¿qué sucedió? Que hasta nuestra abuelita tuvo que aprender a cómo usar el Zoom. Todos estábamos encerrados y tuvimos que descargar cuánta aplicación para videollamadas, todas las aplicaciones de televisión de paga, de Disney Channel, de Amazon, de Google, de todas las aplicaciones para televisión. Bajamos Spotify para hacer algo de lagartijas en casa. Entonces, todas estas empresas que son grandes tecnológicas nos ayudaron a que repuntaran mucho los índices Nasdaq, en consecuencia Standard & Poor's, y obviamente con eso, pues la primera potencia del mundo, que son los Estados Unidos, tuvo también ahí un revés extraordinario, digno de admirarse, de más del 35%. Es algo brutal, la verdad. Sí, sobre todo que fue de inmediato, se da el bajón y ¡pum! El siguiente, ¡pam! Para arriba, ¿no? Después de ese trimestre tan fuerte... Todo esto seguíamos encerrados. Claro, seguíamos en el confinamiento. En los dos siguientes trimestres o quarters, pues ya no llegaron al 5 o 6%, ¿no? Lo cual sonará bajo, pero es muchísimo. Digamos que promediando Trump, dijimos que había sido un 2.2%. Biden toma la economía con un 5 o 6%. En 2022 tiene 2 trimestres negativos y pues está cerrando en un 2.3% más o menos. ¿Cómo ven? Correcto. Y aquí hay que apuntar algo, querido Carlitos.
cuando Biden tuvo la presidencia, obviamente ya había pasado la catástrofe de lo del coronavirus, ya había venido ese repunte y después volvían las cosas a la normalidad, como bien menciona Carlitos. Un 5% que parecería cosa menor contra el 35%, pero un 5% es envidiable, ya lo que nosotros tener sostenido. Pero Biden, ¿qué pasó? Que una vez que se dieron todos los apoyos del famoso trillion, vino una crisis inflacionaria en el 2022, aunado a que en el 2022 amanecimos el año con la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, fenómenos geopolíticos, la resaca de inflación después de haber repartido dinero, tuvieron que sacar la aspiradora y andar recogiendo todo el circulante, y por eso vinieron 2 trimestres en negativo para Mr. Biden. De ahí se compuso un poquitín. Y poco, sí. Pero pues ya no llegó a los niveles de 5 que traía Trump. Ya se quedó en crecimientos de 3, de 4, de 2. Sí, que el último trimestre de Trump, Obama, venía de un 2-3%. O sea, tampoco crean que era una cosa espectacular. Entonces, ahora vamos a hablar de los mercados. Es el último punto. El primero, arrancamos con crecimiento económico. Este bajón coincide con, en febrero, la guerra de Rusia-Ucrania. El incremento de commodities como el petróleo, ¿no? E incluso Baronautas, les decíamos en alguna madrugadora, alguna expectativa semanal, regresen si no lo han visto, que el propio Trump, así como lo ven de gritón y de manoteo y todo, él mismo dijo que lo más conveniente es para Estados Unidos es terminar con la guerra tan pronto sea posible. De hecho, él dijo conocer personalmente a Zelensky, ¿a ambos? Y a Vladimir Putin, dijo que va a hablar con ellos para que, como un cierto expresidente que usaba botas, en 24 horas va a arreglar los problemas. Entonces, para que vean que a pesar de ser Trump así agresivo y todo, pues ni a él le conviene o a su país no le conviene estar en guerra, ¿no? Y ya para terminar este capítulo de crecimiento económico, Biden está entregando, así como en los niveles más o menos que, Trump va a recibir más o menos a los mismos niveles que como recibió de Obama. Entonces, vamos a ver cómo viene el devenir, pero está recibiendo, Biden le entrega al mismo nivel que como le entregó el antecesor en su primer mandato. Entonces, también hay que evaluar un poquito más para atrás. ¿Cómo le ha ido al crecimiento económico desde los 70, Carlos? Sí, porque Trump, uno de sus argumentos en campaña fue que con él la economía creció como nunca, lo cual no es cierto, Baronautas. En los 70s, en los 80s, hubo trimestres del 10 hasta del 18%, justo antes de las crisis tan terribles que vivimos en el 82, por ejemplo, en México. ¿Sí? Ahí sí hubo una serie de trimestres negativos para Estados Unidos, pero la verdad es que en los 70s y en los 80s la economía era de bonanza, de abundancia. Y no es cierto que sea el mayor. Lo que sí es cierto es que en el de Trump, en el periodo de Trump, se recuperó como nadie creo en el planeta la economía. De un trimestre a otro, vámonos. Y ese sí es el crecimiento. En ese trimestre es el más grande desde los 70s al menos, ¿no? Para que lo logren dimensionar, queridos baronautas, ha habido presidentes demócratas que en el total de su mandato, si lo sumas, no llega a equiparar lo que logró Donald Trump en un solo trimestre del 2020. Así de fuerte fue la recuperación pasando el lockdown. Así es. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, baronautas, Poncho. Recordemos que con el famoso trillion, la billetiza, se pusieron a imprimir dinero, la inflación subió, la Fed, comandada por el Chair Powell, que nombró Trump, por cierto, a finales de su mandato y que mantuvo el presidente Biden durante toda su administración. Y que ahí sí ya se le va a acabar. Ya se le acabó, los días los tiene contados Chair Jerome Powell, pero aunado a este crecimiento económico, a esta billetiza, pues vino la inflación rampante y por lo tanto, órale, el ajuste de tasas al más puro estilo de Volcker, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nuestro siguiente tema, baronautas, Poncho, inflación. Este crecimiento sostenido para los baronautas de nuevo ingreso, este crecimiento sostenido en el precio de los productos de la canasta básica se conoce como inflación. Generalmente, la inflación sube, baja, dependiendo del ritmo al que se vayan encareciendo los precios. Y algo que deben de saber, cuando vean un dato, queridos baronautas de nuevo ingreso, que la inflación bajó, no significa que las cosas van a costarte más baratas. No, para nada. Eso significa que van a seguir encareciéndose a un ritmo menor. La única forma en la cual los precios bajen es de que la inflación fuera negativa, pero es un fenómeno que rara vez vemos. Sin embargo, recordemos que Obama en su periodo llegó casi al 4% por ahí de 2012, pero
siempre estuvo debajo del 2%, que es el objetivo de Chair Powell. Entonces, Obama tuvo ahí un pequeño problema en 2012 con la inflación, pero incluso llegó a tener inflación negativa por ahí de 2015. Entrega la estafeta a Trump con una inflación, no diría que rampante, pero casi entre 2,5% y 3%. Trump recibe la inflación en esos niveles y la logra llevar casi al cero al final de su mandato. Si vemos el promedio de Trump contra el de Obama, pues pareciera que en promedio, en la administración de Trump, la inflación se ve más cercana al cero. Y ahora, una vez que termina Donald Trump y la entrega mucho más debajo de lo que la recibió, porque la recibió en 3, se fue casi a cero en 2020 y la entrega post-confinamiento en un nivel del 1 y cachito. Ajá. ¿Qué sucede? Que post-confinamiento, con esta repartición de lana que hubo en sus últimos años, más la repartición de lana que hubo con la impresión de dinero por parte del mandato de Biden, pues sacaron la impresora de billetes y repartieron cheques COVID por todos lados para recuperar la economía. Parecía que no sucedía nada, pero ¿qué sucede cuando hay mucho circulante en las calles? Que la inflación se va al cielo. A las nubes. Y con Joe Biden, la inflación, queridos baranautas, llegó casi al 9%. ¿Qué pasa para los latinos si vemos una inflación del 9%? Decimos, turistas, esto es Desayunamos inflación. Desayunamos inflación, pero en una potencia como Estados Unidos, una inflación del 9% es algo que les quita realmente el sueño. Nosotros, pregúntenle a México, pregúntenle a Venezuela, pregúntenle a Argentina. Nosotros los latinos hemos tenido inflaciones de 2 e incluso a veces hasta de 3 dígitos. Hasta de 3 dígitos, ¿cómo no? Una inflación del 9 para nosotros no nos quita el sueño. No. Para ellos, que son como más quisquillosos, sí, por eso fue tanta alarma y tanto pesimismo, y por eso la Fed tuvo que subir sus tasas tanto como hasta un 7%, mientras que nosotros seguimos en 10, 25. Sí, y del 10 no nos movemos. Entonces, fíjense lo traumático que fue. 40 años con inflaciones bajas, los amigos del norte conocieron la inflación. Los millennials de Estados Unidos descubren la inflación. Entonces, bueno, la inflación no es que haya sido culpa del presidente Biden, es lo que le tocó después de la billetiza, de los apoyos, y el Chair Powell, que es el el que comanda la Fed, recordemos que la Fed en Estados Unidos tiene varios mandatos, no solo la tasa, también tiene el empleo, ¿no? O el desempleo, que ahorita vamos a pasar a eso. Pero bueno, después de batallar, el Chair Powell anda durísimo contra la inflación, la está entregando en un 2.9%, que si bien, si nos estás viendo del Río Bravo para abajo, dirás, 2.9, caballo de Hacienda. Pues no, ellos insisten en llegar al 2% y en cuanto a inflación le fue bastante peor a Biden. Digo, no estamos diciendo que sea su culpa o algo, pero al menos los datos indican eso. Trump la recibió, la controló, la llevó casi a cero, la entregó bien y pues de ahí ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y para ti, baranauta, que eres inversionista, que nos has hecho caso de meter tu lana en índices que estén dolarizados, puede ser, no sé, un Nasdaq, un Standard & Poor's, recuerda que como subió la inflación y la tasa de referencia en los Estados Unidos por parte de la Fed subió, fue que durante un periodo de este mandato que terminó Biden fue tantito atractiva la renta fija en Estados Unidos. Sin embargo, al reducir la inflación, van a reducir las tasas y cada vez va a ser menos atractiva la tasa de referencia para que le metas en renta fija y va a agarrar más auge la renta variable en nuestros índices consentidos. Algo similar puede pasar en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde en cuanto empiece a bajar de 10 a 9, ya no va a ser atractivo el fenómeno del boom de los CETES, ya no. Y todo el mundo va a comenzar a migrar a la renta variable y va a haber esperemos que un poquito de repunte dentro del IPC. Y de hecho, durante esta época, Baronautas Poncho, estuvo muy bien. Los baronautas que nos preguntaban, los que incluso le metieron a los sudibonos, fue una muy buena opción porque el rendimiento modesto de los sudibonos, pero más de inflación, pues ya tenían ahí algo que les garantizaba no perder poder adquisitivo de su dinero. Entonces ya saben, contáctenos para estrategias, ya sea que protejan su dinero de la inflación, Poncho, o si son más aventados, pues que realmente su dinero crezca, ¿no? Correcto. Y pues yo creo que, Carlitos, sería una chulada que ese 2.9 se convierta en 2.8 al momento de la entrega. Esperemos. Sería extraordinario. Pero, pues bueno, vamos a darle seguimiento. Por eso lo prometido es deuda. Aquí estamos. Y antes de que arranque el mandato de Trump, le estamos diciendo cómo está tomando las riendas del caballo. Exacto. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.